Muy bien, muchas gracias. Entonces, son llamados células eucarióticas, también son conocidas así, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no lo tengan, y no tengan ningún ahí, profe, ¿dónde se puede eso? También son conocidos de esta forma, ¿verdad? La mayoría de ellas tienen el diseño que nosotros podemos ver en pantalla, ¿verdad? A comparación de las células procariotas, ¿verdad? Que son otro tema, ¿verdad? Pero a comparación de las células procariotas, el diseño formal que nosotros encontramos de las células eucariotas son este diseño que ustedes tienen ahí en pantalla, ¿verdad? Las células eucarióticas que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Son el diseño que nosotros vemos ahí, un diseño bastante, a mi criterio, bueno, las células eucariotas tienen un diseño bastante bonito, ¿verdad? Tienen un diseño bastante bonito a comparación de las otras células. Entonces, se presentan una estructura protoplasmática con un núcleo definido, tienen un núcleo definido dentro de su estructura elemental, dentro de su estructura celular. Estas células están presentes en los siguientes grupos, ¿verdad? Hablamos de los protistas, hongos, plantas y animales. Entonces, dentro de estos reinos, ¿verdad? Porque estos ya son reinos, ¿verdad? Y hablamos de los eucariontes, entonces dentro del grupo de los eucariontes ya encontramos diferentes reinos, ¿verdad? El reino animal, el reino vegetal, hablamos del reino protista y el reino fungi, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Ustedes ya me imagino que lo han de haber visto en algún momento, ¿verdad? Algunos de los reinos de la vida animal y reinos de los seres vivos que nosotros conocemos. Hablamos entonces acerca de su estructura. ¿Cuál es la estructura que nosotros encontramos o la estructura general que nosotros vemos eh, dentro de la estructura que nosotros encontramos de las células eucariotas? Bueno, primero que nada, las células eucariotas tienen una medición, lo voy a decir primero, bueno, se miden en micrómetros, ¿verdad? Entonces el tamaño, dice, existe una gama de tamaños celulares que van desde algunos micrómetros hasta muchos centímetros, variados, ¿verdad? Entonces, existen células bastante microscópicas y células macroscópicas. Cuando hablamos de células microscópicas, que bueno, están implementadas en micrómetros, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Que un micrómetro o un micrón es una equivalente a una millonésima parte de un metro, ¿verdad? Ahí podemos ver. En este caso, pues bueno, encontramos los eritrocitos, ¿verdad? Que tienen 7.5 micrómetros, ¿verdad? Son tamaños de algunas células eucarióticas que nosotros conocemos. Otras células somáticas, por ejemplo, los gametos femeninos y los gametos masculinos, que en este caso, como ya sabemos, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los gametos masculinos y los gametos femeninos? Que también son considerados células eucariotas, ¿verdad? Entonces, en el caso del gameto masculino, que bueno, son los espermatozoides, y los gametos femeninos, que son los óvulos, en el caso de eh, las mujeres, ¿verdad? No pasan de 100 micrómetros. También encontramos otro tipo de células, que son las células macroscópicas, ¿verdad? Que miden más de 100 micrómetros. Todos son visibles a simple vista, por ejemplo, algunos protozoos gigantes, ¿verdad? Protozoos que encontramos en el medio ambiente, células huevo de peces, reptiles y aves, de gallina, ¿verdad? Que miden entre 3 centímetros, fibras musculares esqueléticas, ¿verdad? Encontramos 10 centímetros, nerviosas, de lino y algodón. Todos estos están formados como células eucarióticas, ¿verdad? Dentro de la estructura general que nosotros vamos a encontrar. Entonces, la mayoría de las células eucarióticas que nosotros encontramos tienen o van con este módulo en este tamaño, ¿verdad? El tamaño que estas van a tener, bueno, rinden en este periodo de tamaño que nosotros tenemos. Entonces, esta es la estructura general de las células eucariotas. El tamaño, ¿verdad? Que puede medirse en micrómetros y en centímetros, ¿verdad? Dependiendo, pueden ser células realmente microscópicas o células realmente macroscópicas, ¿verdad? Entonces, las células macroscópicas ya nosotros las podemos ver en partes grandes, ¿verdad? Y las células microscópicas que son el tamaño relativo de algunas de las células que nosotros conocemos. Bueno, ¿cuál es la forma que tiene entonces una célula eucariota? ¿O cuál es la fórmula, la forma al final que irá a tener la célula eucariota en este punto? Entonces, ¿qué forma van a tener? ¿Verdad? ¿Cuál es la forma que estas irán a tener en algún lapso, en algún momento? Bueno, Madeline, ¿puede leernos aquí el concepto, por favor? La forma de las células están
variado como el tamaño general de las células aisladas y desprovistas de la membrana rígida, tienden a adoptar la forma esférica. En los tejidos, por el contrario, suelen presentar formas aplanadas, cúbicas, prísmicas, cilíndricas, estrelladas o filiformes. La forma de la célula depende de la tensión superficial, viscosidad del protoplasma, acción mecánica que ejercen las células continuas y de la rigidez de la membrana. Muy bien, muchas gracias. Todo va a depender la forma que la célula vaya a tener. Va a depender mucho de el tipo de membrana que éste vaya a tener. Bueno, ¿de qué va a depender entonces la forma? Acá si nos podemos ver en pantalla, podemos ver la diversidad de formas y funciones que tienen diferentes células. Por ejemplo, encontramos la neurona. Pueden ver aquí, ¿verdad? Prestamos atención a la pantalla, al pantallazo que nosotros tenemos acá. Y aquí encontramos diferentes tipos de células eucariotas. Por ejemplo, encontramos las neuronas. Aquí miren, esta es una neurona, es una célula eucariota que forma parte de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Vean la forma que esta tiene, totalmente diferente a la célula del tejido epitelial. La célula del tejido epitelial es la célula o la célula del tejido que nosotros encontramos, el tejido epitelial que nosotros encontramos dentro de nuestra capa de nuestra piel, ¿verdad? Entonces, esa es una célula epitelial. El glóbulo rojo, ¿verdad? Que aquí encontramos, ¿verdad? El glóbulo rojo que también es una célula eucariota, ¿verdad? Que forma parte también, es una célula constituida como una célula. Y vemos que el glóbulo rojo, pues bueno, es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, a el fibroblasto, que eso es fibroblasto, bueno, es un tipo de célula que nosotros encontramos en una célula vegetal, ¿verdad? Entonces, es un tipo de célula primordialmente importante. Aquí encontramos, por ejemplo, el espermatozoide, ¿verdad? La característica que tienen el espermatozoide, si nos podemos dar cuenta, las formas son diferentes. Son células eucariotas, pero la forma que estas tienen son totalmente diferentes. Y la función que tiene cada una de las células también es completamente diferente. Yo no me voy a poner a discutir acerca, por ejemplo, que la misma función del glóbulo rojo es la misma función que el espermatozoide, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que tienen funciones totalmente diferentes. Entonces, la fórmula de las células va a variar dependiendo de la rigidez, ¿verdad? Y qué tan aisladas van a estar estas células, ¿verdad? Entonces va a depender de la membrana rígida que estas tienen que adoptar. Se van a tener en algún momento, ¿verdad? La forma de la célula depende de la tensión superficial, viscosidad del protoplasma que ésta tenga, ¿verdad? Entonces eso va a depender de la acción mecánica que ejercen las células contiguas y de la rigidez de la membrana. Entonces todo esto va a depender, ¿verdad? La forma de la célula va a depender mucho de la rigidez que ésta vaya a tener en algún tipo, en algún concepto que ésta vaya a presentar. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos detallar y que nosotros lo podamos tener en cuenta. Bueno, ahora hablamos acerca de la estructura y para hablar primero de la estructura, eh, hablamos primeramente, empezamos a hablar, si nosotros nos empezamos a meter acerca de la estructura celular de las células eucariotas, bueno, empezamos a hablar acerca de la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? ¿De qué manera está formada la membrana celular? ¿Cómo puedo saber yo si estoy hablando de la membrana celular explícitamente o específicamente? ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber nosotros qué es la membrana celular o cuál es la característica principal de la membrana celular que nosotros conocemos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales puntos de énfasis que nosotros vemos eh, acerca de la membrana celular? Y algunos conceptos que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir diferenciando, ¿verdad? Cristal, ¿puede leer aquí el primer párrafo, por favor? Cristal Rodríguez, ¿está ahí? Sí, sí, dice, llamado también membrana plasmática o plasmalema. Es una envoltura fina que cubre el protoplasma o materia viva. No existe mayor diferencia de esta membrana en las células animales y vegetales, solamente por la situación dentro de la pared celular de las últimas. Esta membrana es tan fina que apenas tiene de 7 a 8 nm de Nanómetros, espesor. nanómetros.
Nanómetro. nanómetro. Ujú. Nanómetro. La membrana celular es la que le da identidad a la célula, ya que la delimita. No aísla a la célula del medio, sino que la comunica con este. La membrana celular desempeña diversas funciones, entre las cuales se destacan dos: la adhesión celular y el transporte de sustancias. Muy bien, muchas gracias, Cristal. Bueno, entonces aquí hablamos acerca de este diseño de la membrana celular, ¿verdad? Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de cómo está formada la membrana celular. Si nos podemos a pensar, nosotros que ya sabemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos de glucolípidos y fosfolípidos? ¿Sí? Son grasas. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos de los lípidos y dijimos que las membranas celulares de una célula, bueno, estaba formada principalmente también por lípidos? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Nosotros en algún lapso lo empezamos a tratar, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cuál es la formación de la membrana celular, que está formada por fosfolípidos, glucolípidos y proteínas, ¿verdad? Entonces hablamos aquí también de proteínas, por ejemplo, proteínas periféricas, integral, periférica interna. Bueno, aquí podemos ver, entonces, la membrana celular, la principal estructura que nosotros encontramos dentro de la membrana celular, pues bueno, son algunas grasas como los glucolípidos y los fosfolípidos y variedades de proteínas, ¿verdad? Que forman parte de la membrana celular que nosotros conocemos y que nosotros tenemos aquí presente. Entonces, eh, el espesor, o bueno, cuando hablamos del espesor, estamos hablando del grosor que tiene la membrana. Pues bueno, podemos tener aquí podemos imaginarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero tamaño, ¿verdad? De la membrana que nosotros tenemos o que nosotros estamos platicando, ¿verdad? Es una envoltura fina que cubre el protoplasma de materia viva, ¿verdad? La membrana celular desempeña diferentes funciones. Vamos a ir viendo las funciones de la membrana celular, cuáles son ellas, pero entre las principales, la adhesión celular y el transporte de sustancias, que son las principales, ¿verdad? Que nosotros encontramos. Cristian Quevedo, ¿puede leer los últimos dos párrafos, por favor? Cristian. Las membranas celulares presentan en toda su extensión muchos poros por donde se realiza el transporte activo y pasivo de las sustancias. Está compuesta por una serie de sustancias entre las que destacan los lípidos, las proteínas, los glúcidos y el colesterol. Gracias. Entonces, esto es un énfasis a lo que yo les había comentado ya anteriormente, ¿verdad? Cuáles eran las composiciones de cada una de las membranas. La membrana celular, cómo estaba compuesta, ¿verdad? Está compuesta por algunos lípidos, la mayoría de proteínas, también forman algunos carbohidratos, o los glúcidos también forman algunos carbohidratos, y una gran parte de colesterol, ¿verdad? Que es un tipo de lípido que nosotros vimos. Bueno, empezamos a hablar entonces acerca de las funciones de la membrana celular. ¿Cuáles son las funciones de esta? Las funciones principales de la membrana celular, o la función principal que constituye la membrana celular. Constituye una barrera entre el interior y el exterior de las células. Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de las funciones que nosotros encontramos, establece clara diferencia entre el líquido intracelular y extracelular, o sea, el que se encuentra dentro y fuera de la célula, mantiene en condiciones fisiológicas adecuadas el protoplasma, condiciona la entrada de ciertas sustancias de tal manera que se considera semipermeables, recurre a la salida del agua y de los productos de excreción que deben ser eliminados. Las proteínas son responsables de la elasticidad de la membrana, regula la presión osmótica de tal forma que la presión intracelular debe ser igual a la presión extracelular. La capa de lípidos determina la facilidad con que atraviesan muchas sustancias solubles en grasa. El pasaje de moléculas y iones a través de la membrana depende de dos mecanismos de transporte. Transporte pasivo, cuando obedece a las leyes de la difusión y sin gasto de energía. La difusión pasiva de los iones depende de los gradientes de concentración y eléctricos presentes en el sistema. Y el transporte activo, ¿verdad? Son dos tipos de transporte que encontramos. Además de la difusión de las moléculas neutras y los iones a través de las membranas, requiere de las fuentes de energía, por lo que se realiza en contra del gradiente de la concentración eléctrica. Bueno, entonces esas son las funciones principales de la membrana celular, entre las cuales nosotros podemos hablar acerca de las primeras, ¿verdad? La diferencia entre el líquido que se encuentra dentro de la célula y el líquido que se encuentra fuera de la célula. Entonces, es
una pared semipermeable, ¿verdad? En el que pueden ingresar y que pueden salir diferentes tipos de líquidos que nosotros encontramos dentro de la célula. Y lo que va a hacer la célula, pues simple y sencillamente, pues bueno, va a decir qué es lo que sí pertenece y qué es lo que no pertenece dentro de la membrana, dentro de la célula que nosotros conocemos. Bueno, ya la célula conoce sus características principales, ¿verdad? Entonces, esas están constituidas, ¿verdad? Como ya lo habíamos platicado, la membrana está constituida, por ejemplo, lípidos, ¿verdad? Que ayudan, ¿verdad? A esta situación, ¿verdad? De ingreso de agua, el líquido y extracelular y intracelular. Hablamos también que están constituidas de proteínas. Las proteínas también tienen diferentes funciones dentro de la membrana celular, ¿verdad? Que nosotros estábamos constituyendo, ¿verdad? Acerca de estos puntos que nosotros vamos a ir estudiando. Bueno, hablamos de otra parte muy importante y bueno, hablamos ahora acerca de la pared celular, que es entonces la pared celular que nosotros conocemos. Es otra parte de la célula eucariota, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el concepto que esta puede tener? Keren, Gabriela, ¿puede leerme ahí el concepto, por favor? Pared celular. La pared celular es una capa resistente y no rígida porque soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a esta función como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. Es una estructura no viva propia de las células vegetales y procariotas que se forma externamente a la membrana celular. Muy bien, muchas gracias. La mayoría de la pared celular nosotros la vamos a encontrar en diferentes tipos de células. No la vamos a encontrar en células animales, por ejemplo, pero sí la vamos a poder encontrar en células vegetales, en células, algunas células procariontes y en la mayoría de células también en los hongos. Y bueno, ¿cuál es la función principal de la célula? Bueno, de la pared celular. Bueno, vean, pues la pared celular presenta una rigidez y es una capa resistente que brinda muchas funciones a estas células que yo les dije. Por ejemplo, la pared celular en las plantas presenta la rigidez, ¿verdad? Y lo que brinda la pared, gracias a la pared celular, esto es un dato muy interesante, gracias a la pared celular, bueno, nosotros podemos encontrar que las plantas y diversos hongos, pues bueno, no pueden moverse, no tengan movimiento así como nosotros, los animales, los que pertenecemos al reino animal. Entonces, la mayoría de estos presentan este tipo de conceptos que nosotros vamos detallando, ¿verdad? Que nosotros vamos verificando. Entonces, eso es lo que presenta la pared celular que nosotros conocemos. ¿Y cuáles son las funciones de la pared celular? Bueno, mediante sus poros se establece la contiguidad plasmática y hace posible que no solo el cambio del material de la célula a célula, sino también transmite los estímulos de los plasmodesmos. Existen tanto poros como plasmodesmos en una célula, ¿verdad? Sirve como armazón esquelética de la célula, o sea, sirve como protección y por tanto de toda la planta, ¿verdad? Como les había dicho, existen más en plantas que en animales. También podemos considerar su plasticidad que permite el crecimiento celular, su elasticidad, es decir, cuando recupera su volumen inicial después de la turgencia. Entonces, la pared celular regularmente nosotros la vamos a ir encontrando, ¿verdad? En las plantas, en algunos hongos, ¿verdad? Que van a ser las principales que nosotros vamos a tener y que nosotros vamos a ir verificando dentro del diseño de la célula que nosotros vamos a ir implementando. Entonces, la pared celular únicamente la encontramos en plantas, hongos y algunos protozoos, ¿verdad? Algunas células procariontas que les permiten que no se puedan mover del todo, así como nosotros las células, los animales lo podemos hacer. ¿Dónde vas? Entonces, eso sería lo que nosotros teníamos que platicar el día de hoy acerca de este tipo de células. Vean, pues, vamos a terminar
Vamos a terminar el concepto que nosotros tenemos, vamos a terminar estas diapositivas. Yo se las voy a subir al fin de semana, para que nosotros vamos a tener. Se recuerdan, por favor, de su tarea. Nosotros vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, la vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Si tienen, si yo creo que no sé si tengo otra clase con ustedes, si no tengo otra clase con ustedes, yo voy a terminarles las diapositivas. Ustedes leen las diapositivas que yo se las voy a estar subiendo a Classroom, a su tarea de Classroom este fin de semana. Entonces lo vamos a dejar por ahí, jóvenes, que tengan un bonito día, bendiciones y hasta la próxima. Gracias, profe. Ahí estamos, chicos, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, que Buen tengan un día. bonito día, nos vemos.